Muy buenos días. Lo que vamos a presentarles a continuación es una síntesis de cada una de las 4 exposiciones que tuvimos en el taller sobre impactos del cambio climático y la variabilidad en Uruguay. Este taller se realizó en el contexto de la preparación de la Política Nacional de Cambio Climático y su desarrollo respondió a los planteos que realizaron los participantes en una de las primeras reuniones de trabajo sobre la necesidad de acceder a mayor información sobre el tema de los impactos de la variabilidad y el cambio climático. En el taller hubo 4 exposiciones, una sobre los impactos en los sistemas sociales, otra sobre los impactos en los servicios ecosistémicos, otra sobre los impactos en la infraestructura y otra sobre los impactos en el sector agropecuario. A continuación, entonces, van a tener ustedes un resumen por parte de cada uno de los expositores de lo que fue su presentación en el marco del seminario. Nuestro país ha desarrollado sus capacidades de gestión de riesgos en buena medida de la mano de un conjunto de eventos de carácter climático. Efectivamente, en el 59 nuestro país se vio impactado por enormes inundaciones, las mayores inundaciones históricas, pero no es hasta el 93 por un riesgo de origen antrópico, con el incendio del Palacio de la Luz, que nuestro país entiende necesario desarrollar una estructura suprainstitucional para coordinar las capacidades de gestión de riesgos. Se crea por decreto el Sistema Nacional de Emergencias, pero se crea como un organismo centralizado en Montevideo y más que nada de atención a las emergencias. Efectivamente, no es hasta 2005, después de haber sufrido un par de ciclones extratropicales, que iniciamos un proceso de discusión profunda para desarrollar un sistema descentralizado en los 19 departamentos del país, que es consagrado por ley en 2009. Este Sistema Nacional de Emergencias tiene el desafío de trabajar para adaptarnos y para gestionar los riesgos. Gestionar los riesgos supone trabajar un ciclo que tiene 6 fases, que tiene que ver con la prevención, tiene que ver con la mitigación, tiene que ver con la preparación para la emergencia, con la atención a la emergencia, con la rehabilitación posterior a la emergencia y con la recuperación. En todos estos momentos necesitamos tener una perspectiva transversal de gestión de riesgos que nos permita que a la hora de recuperarnos estemos mejorando nuestras condiciones y estemos efectivamente aumentando nuestra resiliencia. El riesgo se ve en el encuentro entre la vulnerabilidad y la amenaza. Nuestro país en los últimos 15 meses ha tenido muchísimas amenazas, pero también tenemos que identificar que hemos trabajado para reducir muchas vulnerabilidades. Hemos tenido sequías, inundaciones. Tuvimos 45.000 personas desplazadas por inundaciones en los últimos 14 meses. Efectivamente tuvimos sequías en 9 departamentos, incendios forestales, tuvimos turbonadas, tornados, tuvimos también granizadas, amenazas de distinto orden. Pero ante esas amenazas hay que trabajar con las vulnerabilidades y nuestro país es un país vulnerable porque el 95% de su población está concentrado en áreas urbanas y el impacto de estos efectos es relevante a la hora de inundaciones y sequías, pero también porque nuestra economía es de base agroindustrial y entonces efectivamente el impacto es severo. Pero además el 80% de las amenazas son de carácter hidrometeorológico. Por tanto, en la capacidad que tengamos como país para adaptarnos al cambio climático, en la capacidad que tengamos como país para adaptarnos a la variabilidad climática, va en buena medida nuestra capacidad de gestionar adecuadamente el riesgo para desarrollar un país sostenible. A modo de resumen de la presentación, tenemos 3 palabras clave que son planificar. Digamos que las infraestructuras deben planificarse desde el inicio, tomando en cuenta lo que son las posibles variaciones en el tiempo del régimen de precipitaciones y de cambio climático, tomar en cuenta el conocimiento que hay disponible y, por supuesto, tener además en consideración que no vayamos detrás de los procesos de ocupación del suelo, sino que las infraestructuras siempre van a ser económicamente más razonables dentro de, digamos, en la etapa previa a la ocupación. La segunda palabra sería la palabra coordinar, que es coordinar entre los distintos organismos a la hora de planificar esas infraestructuras y no pensar que cada organismo sectorial pueda tener todas las respuestas para los problemas. La tercera palabra es capacitar a los gobiernos locales a la hora de dotarlos de conocimientos para enfrentar los temas de emergencias, como las que hemos tenido, de eventos extremos
climáticos, y los gobiernos locales, gobiernos departamentales y los municipales son los que están más cerca de los vecinos, a los que en realidad sufren las consecuencias de todos estos cambios que hay. Bueno, en el tema de cambio climático, entonces, y pensando en el sector agropecuario, es fundamental mejorar la adaptación. Ahora, ¿cuál es el desafío de mejorar la adaptación al cambio climático? Es que las mejores herramientas que tenemos para imaginarnos el clima del futuro son los modelos climáticos, y los modelos climáticos nos dan escenarios que son extremadamente inciertos, especialmente para las lluvias. Entonces, una conclusión es: precisamos un enfoque complementario para mejorar la adaptación al cambio climático, y ese enfoque complementario nosotros le llamamos de gestión de riesgos climáticos. ¿Y en qué consiste? Consiste en ser consciente que algunos de los peores impactos esperados con el cambio climático están relacionados con la variabilidad climática. Por ejemplo, lo que pasa en Uruguay, que de un año a otro hay una sequía, se pasa de sequía a inundación, etc. Entonces, con eso en mente, mejorando la adaptación al clima de hoy es una manera muy práctica y muy efectiva de empezar a mejorar la adaptación al clima del futuro. ¿Por qué? Porque mejorando la adaptación a la variabilidad climática de hoy, vamos a tener sistemas de producción agropecuaria y sociedades en general menos vulnerables y mejor preparados a enfrentar la variabilidad climática del futuro y el clima del futuro, sea como sea. Con la ventaja adicional de que hay mucho para hacer hoy y que hay mucho que se puede evaluar hoy. No hay que esperar hasta el 2080 o 2100 a ver si el escenario que nos imaginamos es el correcto. Ahora, por supuesto, hay actividades que requieren de información del futuro, pero no tenemos que pensar en información del futuro para el 2080 o el 2100. Es en los próximos 10 a 30 años, ¿qué podemos decirle a un tomador de decisiones? Y en eso, de vuelta, el enfoque tradicional de modelos climáticos no sirve para poco. Es mucho más razonable generar escenarios de clima del futuro para los próximos 10 o 30 años que sean rangos de escenarios posibles, y evaluar cuáles son las tecnologías, las medidas de política pública que tienen más alta chance de ser exitosas. Ahora, ¿por qué es tan importante mejorar la adaptación al clima de hoy? Porque el clima en el sector agropecuario tiene un impacto enorme. Ejemplo, sequía del 2008-2009. Paulino, la gente de OPIPA, hizo la estimación de pérdidas solamente en el sector ganadero de esa sequía y fue más o menos de 350 millones de dólares. Ahora, el sector ganadero está conectado a otros sectores de actividad económica, servicios, sector agroindustria. Entonces, lo que pasa en el sector ganadero se multiplica en otros sectores de actividad económica del Uruguay. Y, por ejemplo, en el caso de la sequía del 2008, ese factor de multiplicación fue de 3 veces. O sea, los 350 millones de dólares de pérdidas solamente en el sector ganadero resultaron en pérdidas totales de 1.000 millones de pérdidas en toda la economía. ¿Qué está haciendo el Uruguay en este tema? Una de las cosas que está haciendo es mejorando los sistemas de monitoreo y brindando información al tomador de decisión de cuándo declarar una emergencia, cómo priorizar las respuestas. Y esto es un ejemplo de la sequía del año pasado, en donde con un buen sistema de monitoreo de agua disponible en el suelo, es decir, información climática traducida en información agropecuaria, esa información dentro del SNIA se le brindó al Ministerio de Agricultura y al Sistema Nacional de Emergencia, y en abril del año pasado se declaró emergencia en las secciones policiales que más venían sufriendo la sequía. Se está conectando este tipo de información de monitoreo de la vegetación, de agua en el suelo y pronósticos climáticos, o sea, qué es lo más probable que pase con el clima en los próximos 3 meses, se conecta ese tipo de información con la información del Sistema Nacional de Información Ganadera, que nos permite saber cuál es la dotación en todo el país, cuántos animales hay en cada zona del país, y en base a estas cosas conectadas se generan sistemas de alerta temprana, sistemas de respuesta temprana, que permiten declarar emergencias y mejorar la planificación y la toma de decisiones, tanto en el sector público como en el sector privado. Bueno, la presentación se concentró en tratar de entender los efectos de la variabilidad sobre los ecosistemas. Dado que es un tema realmente muy difícil de abarcar en una presentación muy breve,
tomé la decisión de concentrarme sobre los efectos de la variabilidad climática en algunos servicios ecosistémicos, sobre todo en algunos de los servicios de soporte, como son los efectos en la producción primaria. Creo que eso tiene una ventaja en el sentido de nos permite entender cómo la afectación en los ecosistemas y por tanto los servicios que proveen terminan afectando el bienestar humano en primer lugar, y segundo, de que prácticamente no hay componente de los sistemas naturales que no sea afectado por la variabilidad climática. Es una multiplicidad de procesos, de efectos a nivel de distintos niveles de organización biológica, efectos a nivel fisiológico, tamaño corporal, etcétera, etcétera. Y por último, la presentación reflexiona sobre los vínculos que hay entre las distintas estrategias, entre lo que es la reducción de la vulnerabilidad, lo que es el incremento de la capacidad de adaptación o de capacidad de resiliencia, y un aspecto que me interesaba resaltar era cómo eso se vincula con la transformación. La presentación justamente versa sobre los links entre estas distintas estrategias y qué aspectos enfatiza, qué mecanismos enfatiza cada una de estas aproximaciones. Así que desde ese punto de vista creo que la presentación tiene o ha sido pensada en el conjunto del proceso, de este proceso tan particular de la construcción de la política de cambio climático, y hay algunos aspectos que, digamos, han quedado abiertas para las instancias que viene a posteriori.